¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver algunas preguntas sobre transistores. Pero antes déjenme, les comparto el concepto de qué es un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico de 3 terminales de estado sólido con el cual podemos regular la corriente o controlar la corriente o el voltaje por medio del tercer terminal. Ahora vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre el transistor, cómo fue la creación del transistor. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial con hechos importantes como el desembarco de Normandía, la bomba atómica, algo que no podemos pasar por alto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Tan solo 3 años después, en 1948, se crea el primer transistor. 3 científicos norteamericanos, encabezados por William Shockley, nos presentan el primer transistor en el mes de junio. Más adelante, a finales de 1950, Japón adquiere el permiso, los derechos para producir transistores. Estos transistores Japón los aplica en pequeños radios portátiles, los cuales fueron bienvenidos en el mercado y la empresa Sony empezó a distribuirlos con gran éxito. En 1956 estos 3 científicos que había mencionado antes reciben el Premio Nobel de Física gracias al invento del transistor. Este transistor viene a reemplazar lo que era el tubo de vacío o triodo que se utilizaba en electrónica antiguamente. Pero este triodo presentaba algunas deficiencias. Era grande en tamaño, consumía gran cantidad de energía. Además de eso, pues se demoraba en hacer un precalentamiento, era muy frágil. El transistor pues superó todos estos inconvenientes. En 1967-68 aparece el primer circuito integrado con varios transistores compactos en un solo chip o en un solo empaquetado. Y de ahí en adelante ya viene la microelectrónica y hoy en día la nanoelectrónica. Ese dispositivo donde usted está viendo el video tiene cientos de transistores o miles de transistores internamente, llámese computador o llámese teléfono móvil, algunos otros electrodomésticos como televisores. Hoy en día casi todos los electrodomésticos o aparatos tienen transistores. Entonces veamos la importancia que es para nosotros como estudiantes, como alumnos o como profesionales saber lo que es el transistor. Nos vamos entonces para la evaluación sobre transistores. Antes de irnos con la primera pregunta, quisiera explicar un poquito cómo es que funciona el transistor por medio de una analogía. Vamos a utilizar una corriente de agua para entender un poquito el funcionamiento del transistor. Vamos a suponer entonces acá que tenemos un ducto o una tubería o un caño aquí, por donde va a circular una gran corriente, una corriente grande. Aquí vamos a tener otro tubo o otro ducto más pequeñito por donde va a circular una corriente más pequeña. Y aquí vamos a instalar aquí un dispositivo, una barrera. Esta barrera se va a poder desplazar hacia allá y se va a retornar por medio de un resorte. Bien, entonces decíamos que aquí teníamos una gran corriente. Aquí tenemos una corriente grande que va a circular a través de este tubo o de este ducto. Entonces en electricidad conocemos la corriente con la letra I. Aquí vamos a tener otra corriente, pero una corriente más pequeña. Voy a simbolizarla con la letra minúscula I para entender que es una corriente más pequeña. Aquí vamos a colocar un dispositivo. Este dispositivo va a ser el elemento que se va a mover cuando haya una corriente. Entonces vamos a colocar una pequeña hélice aquí que se nos va a mover cuando haya corriente, haya una circulación de corriente. Bien, ahora sí vamos a explicar entonces. Cuando esta barrera está cerrada, no circula ninguna corriente a través de este ducto. Entonces aquí no va a haber corriente, simplemente va a estar el agua, en este caso estancada.
Cuando nosotros aplicamos una pequeña corriente acá, esta pequeña corriente va a empujar la barrera. Entonces vamos a simular que esta barrera ya se corrió gracias a la fuerza de esta pequeña corriente. Entonces al correrse empieza a circular, ya esta gran corriente empieza a pasar hacia este otro terminal o hacia esta parte del tubo. Bien, vamos entonces, cuando aplicamos un poquito más de corriente aquí, que es una corriente pequeña de todas maneras, vamos a hacer que esta barrera quede totalmente corrida hacia este lado. Cuando esta barrera se ha desplazado hacia allá, entonces ya tenemos toda la corriente circulando de este punto a este punto. En el caso de los transistores, entonces, bueno, me faltaba comentarles acá que cuando ya empieza a circular esta corriente, esta pequeña hélice ya empieza a funcionar, entonces empieza a girar. Vamos entonces ahora a mirar cómo es el funcionamiento en el transistor. El transistor tiene lo mismo, 3 terminales, uno, aquí otro terminal y aquí 3. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro terminal y aquí tenemos otro. En este caso entonces va a circular la corriente. Mientras haya una pequeña corriente aquí, desplaza la barrera y nos permite la circulación de una gran corriente y funciona nuestra hélice. Aquí en el caso del transistor, pues sería la carga, lo que nosotros llamamos carga, que se podría ser un pequeño motor que va conectado aquí a un terminal. Sería el reemplazo, la analogía con esta hélice. Bien, cuando tenemos esta situación que está en este momento, podríamos decir que el transistor está en saturación. Entonces este es un estado de funcionamiento del transistor, se llama saturación, cuando está pasando la máxima corriente. ¿Qué pasa cuando yo suspendo esta corriente? Cuando yo suspendo esta pequeña corriente, pues ya no va a haber fuerza sobre esta barrera y el resorte me va a retornar la barrera hacia este punto y se va a cerrar, por lo tanto no va a haber corriente aquí. Entonces a esa situación donde no hay corriente, ahí la barrera se atraviesa porque no hay ninguna pequeña corriente que la empuje, entonces a eso se le va a llamar un estado de corte. Entonces tenemos el estado de corte y el estado de saturación. Listo. A este terminal le vamos a llamar terminal de colector. La letra C, terminal emisor en el caso del transistor y la terminal de base. Entonces de esa manera tenemos una breve explicación. Cuando ya no tenemos corriente aquí, se cierra la barrera. Por supuesto, al cerrarse la barrera, esta pequeña hélice deja de girar. En el caso del motor, entonces, el motor se detiene. O en el caso de una lámpara se apagaría cuando nosotros quitamos la corriente aquí, que en este caso sería esta la base, el colector y el emisor. Dicho esto, entonces vamos a resolver ahora sí la primera pregunta. Dejemos este diagrama. Dice, en la figura A defina el nombre de cada terminal del transistor. Entonces aquí tenemos un transistor muy famoso en electrónica que es el 2N2222. Tenemos los 3 terminales que habíamos mencionado acá, emisor, base y colector. Entonces dice que nombre cada uno, simplemente vamos entonces a nombrarlos. El emisor, la base y el colector son el nombre que le damos a los 3 terminales del transistor. Entonces emisor, base y colector. Aquí en el segundo enunciado dice, en la figura B, que es esta figura, esta es la figura A y aquí tenemos la figura B, vamos a nombrarla aquí como B, identifique los terminales y el tipo de transistor. Ya como lo habíamos dicho aquí, entonces haciendo esa analogía vamos a identificar los terminales. Esta sería la base, entonces vamos a identificarla. Este sería el colector, presentado por la letra C, y este el emisor, representado por la letra E. Aquí tenemos una pequeña flechita. Listo. ¿Qué tipo de transistor es? Entonces se trata de un transistor bipolar. Vamos a colocar aquí
¿Qué tipo de transistor es? Es un transistor bipolar. ¿Por qué sabemos que es bipolar? Por el símbolo de transistor bipolar. El transistor Darlington tiene otro símbolo, el transistor FET tiene otro, el MOSFET tiene otro símbolo, el IGBT, bueno, cada transistor tiene un símbolo diferente. En este caso es el símbolo del transistor bipolar. ¿Cómo sabemos que es NPN o PNP? Por la flechita. Aquí en este caso entonces es un transistor NPN, bipolar NPN. El punto número 2. Dice, un transistor en saturación se asemeja a un A, interruptor abierto, B, interruptor cerrado, C, interruptor conmutable o D, un interruptor doble. Recordemos entonces que nosotros teníamos, vamos a hacer el símbolo aquí del transistor, teníamos el transistor. Bien, cuando nosotros decíamos entonces que en saturación, recordemos que el transistor significa, este término transistor, transferencia de resistencia. Ese es el significado de este término. Decíamos que cuando el transistor está en saturación es porque tiene aquí una pequeña corriente. Está la corriente de base, ya podemos empezar a dar estos términos. Y cuando se produce esta pequeña corriente, teníamos una gran corriente de colector hacia emisor. Entonces, de tal manera que cuando está en saturación, actuaría como si nosotros tuviéramos un interruptor, en este caso, cerrado. Entonces sería un interruptor cerrado, el cual nos permite la circulación de corriente de colector a emisor. Entonces aquí la respuesta es interruptor cerrado, cuando está en saturación. Cuando está en corte, entonces se comporta como un interruptor abierto. Cuando está en corte, o sea, cuando yo suspendo la corriente de base, se suspende esta gran corriente y entraría en corte. Pero en este caso nos están diciendo que en saturación, entonces es como un interruptor cerrado, permitiendo el paso de esta gran corriente. En el tercer punto nos dicen el siguiente símbolo. En el siguiente símbolo identifiquen sus terminales y el tipo de transistor y nos muestran el símbolo que tenemos acá. Recordemos que un símbolo es una representación gráfica de un elemento físico. En este caso pues es una representación de un transistor. Como es un transistor pues tiene tres terminales, 1, 2 y 3. Identifique sus terminales. Entonces aquí tenemos, primero miremos que se trata de un transistor de un FET. ¿Qué significa FET? Transistor de efecto de campo. Es el tipo de transistor. Ahora sí, sabiendo que es un transistor FET, vamos a identificar sus terminales. Tenemos un terminal de drenaje, ¿sí? O terminal drain, un terminal de fuente, ¿sí? Source, y un gate o una compuerta. Entonces tenemos aquí ya los tres terminales, D, S y G, cada uno con su correspondiente significado. ¿Qué tipo de transistor es? Un FET, pero es un FET canal P, porque hay canal N también. Aquí entonces tenemos un FET canal P y sus tres terminales. ¿Por qué sabemos que es canal P? Porque la flechita va apuntando hacia afuera, en este caso. Tenemos entonces así el punto número 3. Cuarto punto. La fórmula de ganancia de un transistor es, entonces recordemos que ganancia se representa por la letra griega beta. Entonces aquí tenemos 4 fórmulas y tenemos que decidir cuál es la fórmula de ganancia. Tenemos entonces ganancia es igual a corriente de colector sobre corriente de base. Segundo, ganancia es corriente de colector sobre corriente de base. Tercero, la ganancia es igual a la corriente de base sobre la corriente de emisor. O cuarto, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Aquí entonces la respuesta correcta es que la ganancia es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. Vamos a explicar un poquito sobre esta fórmula. Nosotros decíamos entonces, cuando hacíamos la analogía, que teníamos una base, un colector
y un emisor. Son los tres terminales del transistor, un dispositivo de tres terminales. Aquí teníamos entonces una corriente de colector, decíamos que era una corriente grande. Teníamos una pequeña corriente de base, entonces vamos a colocar aquí corriente de base. Una corriente de base y una corriente de emisor. Cuando el transistor estaba en saturación, o sea que teníamos aquí una pequeña corriente de base, lográbamos hacer que circulara la corriente de colector a emisor. Pero ¿qué pasa con esta corriente de base? Esta corriente de base se va a sumar a esta corriente que viene acá. De tal manera entonces que la corriente de emisor sería la suma de la corriente de colector más la corriente de base, tal como nos dice aquí esta fórmula. Por eso sale esa fórmula. Pero no es la fórmula de la ganancia. La fórmula de la ganancia ya vimos que es esta, pero quería explicarles de dónde sale esta fórmula. Entonces esta fórmula sale de sumar la corriente de colector más la corriente de base. Es igual a la corriente de emisor, tal como nos lo dice acá. Para el quinto punto, el IGBT es una combinación de los transistores A, BJT y unipolar, B, FET y MOSFET, C, BJT y MOSFET, y la opción D nos dice Darlington y FET. El transistor IGBT. El transistor IGBT es un tipo de transistor. ¿Qué significa IGBT? Transistor bipolar de compuerta aislada. Recordemos que compuerta es gate y es de insulator, o sea, aislado. Transistor bipolar de compuerta aislada. Entonces es un tipo de transistor que combina las ventajas de dos transistores. Nos están preguntando cuáles dos transistores. Para este caso entonces la respuesta correcta es la C, el BJT y el MOSFET. ¿Y el MOSFET qué significa? Transistor, habíamos dicho que transistor de efecto de campo. Y MOS es la tecnología con que está hecho. Entonces metal, óxido, semiconductor, quiere decir metal, óxido, semiconductor. Y un transistor de efecto de campo. La combinación de estos dos nos resulta en un transistor IGBT, transistores que se utilizan mucho en las fuentes switchadas y en los variadores de frecuencia, en la etapa de inversión. Allí se utilizan estos transistores gracias a las propiedades que nos dan estos dos, la combinación de estos dos. Los invito a ver el video sobre variadores de frecuencia, donde explicamos las etapas del variador y la etapa de inversión donde se aplican estos transistores. Para el punto número 6, nos dicen dibuje el símbolo del transistor IGBT. Recordemos que Q significa transistor. Es la letra que se utiliza para identificar tanto en las placas como en los planos que es un transistor. Entonces, el símbolo del transistor IGBT, habíamos dicho que es una combinación de dos transistores. Vamos a hacer el símbolo entonces de ese transistor. Vamos a hacer el símbolo de un transistor bipolar. Hasta aquí se trata de un transistor bipolar. Tenemos un terminal aquí y otro terminal acá. Terminal colector, terminal emisor. Falta el otro terminal. En este caso ya viene una variación. Entonces ya este símbolo cambia un poquito. Este es un símbolo del transistor. Ya aquí no vamos a tener la base, sino vamos a tener la compuerta. Entonces vamos a tener aquí compuerta, el colector, coloquémosle los nombres para que nos quede completo, y el emisor. Este es el símbolo del transistor IGBT. Tenemos una variación, una mezcla entre el símbolo del transistor MOSFET y el símbolo del transistor bipolar. Antes de irnos con la pregunta número 7, los invito a que se suscriban, a que le den like, compartan todos estos videos. En el canal hay videos sobre motores, sobre transformadores, variadores de frecuencia. Bueno, hay muchos temas de electricidad bastante interesantes, basados también con esta forma de preguntas, el formato de preguntas. Nos vamos entonces con la pregunta número 7. Dice, relaciona cada tipo de encapsulado según el transistor. Como estamos viendo en la gráfica, hay 3 transistores. Toca relacionarlos
cada uno el tipo de encapsulado, la forma en que vienen fabricados, el empaquetado que traen. Bien, ahora ya entonces estamos viendo en la gráfica qué encapsulado le corresponde a cada uno de los transistores. Es una respuesta muy sencilla para este caso. En el punto número 8 nos dan unas afirmaciones y se trata de colocar V si es verdadera o F si es falsa. Vamos a mirarlas. La primera, los tres estados en que puede trabajar un transistor son corte, saturación y amplificador. ¿Es verdadero o es falso? La segunda, las tres configuraciones de un transistor son emisor común, base común y colector común. Si es verdadero o es falso, colocarlo acá. La siguiente, un transistor, o sea un Q, SMD significa dispositivo de montaje superficial, como el que estamos viendo en la figura, no tiene el terminal de base. ¿Es verdadero o es falso? Siguiente, en un circuito impreso y en los planos, el transistor se identifica con la letra T. ¿Eso es verdadero o es falso? Y la última, FET significa transistor de efecto de campo. Vamos a iniciar entonces. Los tres estados en que puede trabajar un transistor son corte, saturación y amplificador. Habíamos dicho que podía trabajar en corte, en saturación, pero además de eso el transistor puede trabajar como amplificador, o sea, coger una pequeña señal y amplificarla. Por lo tanto, esta es verdadera esa afirmación. La siguiente, las tres configuraciones de un transistor son emisor común, base común y colector común. Eso es verdadero. Es la forma en que podemos conectar los transistores, polarizarlos. De acuerdo como estamos viendo en la gráfica, podemos de esas tres formas configurar. La siguiente, un transistor SMD, o sea, dispositivo de montaje superficial, no tiene el terminal de base. Eso es falso. Él tiene los tres terminales porque trata de un transistor. Tiene sus tres terminales, base, colector y emisor. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. En un circuito impreso, o sea, en las plaquetas y en los planos, el transistor se identifica con la letra T. Eso es falso. Se identifica con la letra Q y en algunas con las letras TR, pero con la letra T no. Se deja la letra T para los transformadores, generalmente. La siguiente, FET significa transistor de efecto de campo, eso ya lo habíamos visto. Entonces, esta afirmación es verdadera. FET significa transistor de efecto de campo, en inglés. Bueno, y nos vamos con la pregunta número 9, una pregunta muy interesante. Pregunta 9. ¿Cuál de las corrientes del transistor es siempre mayor? ¿Cuál de las corrientes del transistor es siempre menor? ¿Y cuáles corrientes son cercanas en magnitud? Veámoslo entonces nuevamente. Vamos a hacer nuestro dibujo del transistor. Entonces vamos a dibujar aquí un transistor con sus tres terminales. ¿Cuáles son esos terminales? Ya debemos saberlo. Entonces tenemos el colector, el emisor y la base. Bien, nos dice, ¿cuál de las corrientes del transistor es siempre mayor? Recordemos que aquí venía una corriente de colector. Sí, es una corriente de colector. Aquí venía una corriente pequeña de base. Esta corriente de base se sumaba a esta corriente de colector. Entonces la corriente de emisor iba a ser la suma de esas dos corrientes. Entonces, ¿cuál de las corrientes del transistor es mayor? Pues la mayor va a ser la corriente de emisor, puesto que es la corriente de colector más la corriente de base. Esta pequeña corriente de base se va a sumar ahí. Entonces aquí la respuesta es corriente. Esa es la corriente más grande, la mayor. ¿Cuál de las corrientes del transistor es siempre menor? Entonces recordemos que aquí viene una corriente, se sumaba con esta, pero gracias a la acción de esta pequeña corriente. La corriente base siempre es una pequeña corriente que nos permite el flujo de una gran corriente. Entonces aquí la respuesta correcta es la corriente de base, es la más pequeña.
¿Cuáles corrientes son cercanas en magnitud? Entonces, como esta es pequeña, se suma con esta. Estas dos corrientes son muy parecidas, pero esta corriente sí es muy diferente en magnitud a estas dos, ya que esta es muy pequeñita. Entonces, escribamos que corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Esas dos corrientes son semejantes, son cercanas. De esta forma entonces resolvemos el punto número 9. Para el 10º punto nos dicen si la ganancia de corriente de un transistor es de 200, recordemos que la ganancia es beta, es el factor de ganancia, y la corriente de colector I sub C, es corriente de colector, es 100 miliamperios. La corriente de base es, entonces aquí tenemos un pequeño problema. Vamos entonces a sacar los datos para resolverlo. ¿Cuáles son los datos? Entonces, datos. El primer dato que nos dan es el beta. Entonces, tenemos que el beta es igual a 200. Nos dan la corriente de colector. Corriente de colector es igual a 100 miliamperios. Y nos preguntan la corriente de base. Nosotros habíamos visto, esa es la incógnita, esa es la pregunta. Habíamos visto la fórmula de la ganancia. Entonces vamos a aplicar aquí nuestra fórmula de ganancia. La fórmula de ganancia es que beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Tenemos beta? Sí, tenemos el valor de beta. ¿Tenemos el valor de la corriente de colector? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es despejar corriente de base. Entonces, despejamos la corriente de base. ¿De dónde vamos a despejar esa corriente? De aquí, de esta fórmula que teníamos, que en un punto anterior ya la habíamos visto. Entonces, nos quedaría que corriente de base es igual a corriente de colector sobre beta, despejando. Ahora vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos. ¿Qué vamos a reemplazar? Pues los valores numéricos. Reemplazamos. Vamos a reemplazar los valores aquí en esta pequeña forma. Corriente de base es igual a corriente de colector. Entonces ya tenemos 100 miliamperios. 100 miliamperios sobre beta, entonces tenemos que beta es igual a 200, ya tenemos ahí la fórmula. Simplificamos 0 y 0, 1 dividido entre 2, entonces vamos a sacar la respuesta aquí, y de base es igual 1 dividido entre 2, 0,5, 0,5 ¿qué? Miliamperios, porque nos están preguntando la corriente, entonces la corriente se da en amperios. En este caso estamos utilizando un submúltiplo que es el miliamperio, más pequeño que la unidad, es un submúltiplo 0,5. Tenemos entonces la respuesta, vamos a buscarla aquí en las diferentes opciones que nos dan. Aquí tenemos entonces C, 0,5 miliamperios. Mucho cuidado con confundirse aquí con la D, que es 0,5 milivoltios, pero esa es otra magnitud. Nos están preguntando es corriente, por lo tanto tenemos que darla en amperios, o en este caso miliamperios, que es un submúltiplo del amperio. De esta forma entonces tenemos resueltos los 10 puntos que les había comentado. Los invito a que se suscriban al canal, los invito para un próximo video, que compartan, que le den like. Todo esto es totalmente gratuito. Muchas gracias entonces por este video.